Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a comenzar esta administración del domingo de hoy a través de una oración, primero que todo. Luego vamos a adorar al Señor y luego de eso vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar orando. Yo quiero pedirle a usted que se aparte a un lugar donde no se distraiga, donde pueda entrar en la presencia de Dios. Evite usar el WhatsApp, el Facebook por esta media hora de administración que vamos a tener, y vamos a orar y vamos a adorar al Señor, porque este es un tiempo de comunión que estamos teniendo ahorita en este momento a través de las redes sociales. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta reunión, Señor, que estamos teniendo hoy, cada uno en nuestras casas, a través de la tecnología. Queremos pedirte, Señor, en tu precioso nombre, que tomes control de todo, que estos cantos, Señor, que vamos a entonar, toquen el corazón del pueblo, sean de edificación, despierten el corazón del pueblo para que adoremos. Encomendamos el tiempo de la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Te entregamos este tiempo en tus manos. Amén. Vamos a entrar a la presencia de Dios para adorarle y cantarle. Mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú seas mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos
bendícele ahí donde tú estás, en tu casa, adórale y exáltale, dale tu mejor adoración, porque Cristo está siendo adorado en este momento en el cielo y ha de ser también adorado en la tierra. En el valle de sombra o en el pico más alto, tu amor nunca cambia, no me vas a abandonar. Oh, oh, oh. Cuando el temor me ataca y mis dudas se levantan, Señor, tu mano me rescata de lo más profundo. Eres el agua que quita mi sed, eres el fuego que enciende mi ser, eres la roca donde puedo descansar mis pies, mi refugio en la tempestad, mi anhelo es contigo estar. Eres mi Padre, me rescataste de la oscuridad para siempre, para siempre. En el valle de sombra o en el pico más alto, tu amor nunca cambia, no me vas a abandonar. Oh, oh, oh. Cuando el temor me ataca y mis dudas se levantan, Señor, tu mano me rescata de lo más profundo. Oh, oh, oh. Eres el agua que quita mi sed, eres el fuego que enciende mi ser, eres la roca donde puedo descansar mis pies, mi refugio en la tempestad, mi anhelo es contigo estar. Eres mi Padre, rescataste de la oscuridad para siempre, para siempre. Oh, es eterno tu amor, es eterno tu amor, es eterno tu amor, nunca se va a acabar. Es eterno tu amor, es eterno tu amor, es eterno tu amor, nunca se va a acabar. Es eterno tu amor, es eterno tu amor, es eterno tu amor. Es el agua que quita mi sed, es el fuego que enciende mi ser, eres la roca donde puedo descansar mis pies, mi refugio en la tempestad, mi anhelo es contigo estar. Eres mi Padre, me rescataste de la oscuridad para siempre, para siempre. Oh, mi corazón anhela estar contigo, Dios, anhela estar. Mi corazón anhela estar contigo, Dios, anhela estar. Mi corazón anhela estar contigo, Dios, para siempre. Eres el agua que quita mi sed, eres el fuego que enciende mi ser, eres la roca donde puedo descansar mis pies, mi refugio en la tempestad, mi anhelo
contigo está. Eres mi Padre, me sentaste en la oscuridad para siempre. Para siempre. Oh. Eres el agua que quita mi sed, eres el fuego que enciende mi sed, eres la roca donde puedo descansar mis pies, mi refugio en la tempestad, mi anhelo es contigo estar. Eres mi Padre, me sentaste en la oscuridad para siempre. Para siempre. En el valle de sombra o en el pico más alto, tu amor nunca cambia, no me vas a abandonar. Bueno, querida iglesia, muchas gracias a Bernardo por haber acompañado, bueno, por haber más bien ministrado la alabanza en este tiempo. Vamos a pasar al tiempo de la palabra de Dios. Yo quiero decirles que voy a compartir con ustedes un mensaje titulado Consejos para poder sobrellevar la cuarentena. Así se llama el mensaje del día de hoy. Y nosotros tenemos que entender, quisiera comenzar con esto, dando a entender que desgraciadamente sabemos que hay cristianos que les está pasando la factura muy cara. Esta cuarentena y situación que tenemos en el país, y no me estoy refiriendo exactamente a un aspecto económico, sino me estoy refiriendo interiormente. Hay cristianos que esto los está empujando a ansiedad, a una depresión, ataques de pánico, intolerancia. Hay cristianos que empiezan a padecer de insomnio, algunos empiezan a subir muchísimo de peso porque ya no están haciendo ejercicio, están comiendo más de la cuenta. Entonces realmente es muy importante que nosotros los cristianos nos empecemos a presentar y a convertir en personas equilibradas emocional y espiritualmente hablando. Es muy importante que las personas del mundo empiecen a ver que nosotros no somos personas fanáticas, que somos personas serias, que somos personas que estudian la palabra con seriedad, que somos personas con coherencia, personas con las que se puede razonar, personas humildes, personas que saben reflexionar y que saben reaccionar ante las cosas que ocurren en el mundo. Para que nosotros podamos realmente saber sobrellevar esta pandemia, necesitamos comenzar primero entendiendo algunos principios de antropología cristiana que yo en algún momento ya he ministrado en la congregación, en algunos mensajes y en el discipulado también. Y es importante que nosotros entendamos que nosotros los seres humanos somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice la Biblia lo siguiente: dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, vuestro espíritu y el alma y el cuerpo guarde íntegro e irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos acá que la Biblia nos está dando un principio antropológico impresionante. Es que el ser humano está compuesto por la parte corporal, por la psique, que así llaman los psicólogos al alma, lo que la Biblia llama el alma, los psicólogos lo llaman la psique, y la parte espiritual. Es importante entender que nosotros somos el alma. Nosotros, cuando Dios nos creó, Dios lo que creó fue un alma. Dice la Biblia
en Génesis capítulo número 2 lo siguiente. Dice el versículo 7: y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida, y llegó el hombre a ser alma viviente, un nefesh viviente, un alma. Esa es la palabra hebrea, nefesh. Y es muy importante que nosotros entendamos que Dios nos crea a nosotros como personas, somos el alma, y Dios nos da un cuerpo para que podamos tener contacto con el mundo físico, y nos da el espíritu para que podamos tener contacto con su espíritu. Y cuando el ser humano cae, cuando Adán y Eva cayeron, lo que ocurrió fue que el cuerpo tomó un poder sobrenatural e impropio sobre la voluntad humana, y ahora la voluntad humana es esclava del cuerpo, que dice quiero fumar, que dice quiero comer a deshoras, quiero comer chicharrón, quiero tomar Coca-Cola. Entonces el cuerpo se vuelve esclavo el alma, se vuelve esclavo de lo que el cuerpo dicta. Esto no era así en el plan original de Dios cuando Él creó a Adán y Eva. ¿Y qué pasó con el espíritu? Lo que pasó fue que nuestro espíritu se desligó del Espíritu Santo, y ahora la influencia del Espíritu Santo sobre el humano, estoy hablando desde el origen de Adán y Eva, el humano la perdió, el hombre la perdió, Adán y Eva perdieron la influencia que el Espíritu Santo daba a sus almas a través del vínculo del Espíritu, y el ser humano quedó a la deriva de sus emociones y esclavo de los deseos del cuerpo. Entonces esto es muy importante, porque esto nos lleva a una pirámide. Esta pirámide nos dice que las necesidades actualmente del hombre caído son las corporales, luego las almáticas y después, desgraciadamente, las espirituales. Pero en el modelo de Dios esto no era así, o sea, la pirámide estaba invertida, era primero lo espiritual, luego lo emocional, y finalmente para el ser humano, el Adán y Eva como seres perfectos, era lo físico, lo tercero más importante. Ahora, nosotros tenemos que entender que a pesar del nuevo nacimiento, nosotros no hemos perdido la naturaleza humana, seguimos siendo humanos, seguimos en un proceso de transformación. Me refiero al tema de la sanidad de nuestras emociones, a esculpir nuestro carácter, pero sí tenemos que entender que ahora para el cristiano lo espiritual es más importante, luego lo emocional y al final lo físico. Lo que pasa es que esto lo hemos llevado a un súper extremo, en el sentido de que consideramos muy importante lo espiritual, y esto está bien, pero descuidamos lo físico. Y a veces no entendemos que lo físico es realmente el responsable de muchas cosas que estamos pasando. Una persona empieza a sentirse deprimida en su casa, empieza a pasar por depresión, no puede dormir, y entonces tal vez cree que es que está siendo atacada por demonios. Y a veces no todo es demoníaco, sino que puede ser físico. Obviamente esto no quiere decir que yo no crea en que un cristiano pueda ser oprimido por un espíritu inmundo. Ojo la palabra, oprimido, no dije endemoniado, ¿verdad? Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, cuando nosotros queremos salir adelante de esta situación, de esta depresión, es importante que trabajemos las tres áreas: nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Ahora, yo suelo invitar a las personas a que siempre comiencen por la parte física. ¿Por qué por la parte física? Porque es la más sencilla. Si ustedes o yo no estamos dispuestos a hacer lo físico, mucho menos vamos a estar dispuestos a hacer lo emocional, que es más difícil, y menos aún lo espiritual, que es aún mucho más difícil. Entonces yo quisiera empezar comentando que tenemos nosotros que entender que nuestro cuerpo habla a nuestra alma a través del cerebro. El cerebro es el punto de conexión entre el cuerpo y el alma. Entonces cuando el cuerpo vean qué interesante, cuando el cuerpo, por ejemplo, siente que le falta energía, ¿cuáles son los pensamientos que el cuerpo va a provocar a través del cerebro para que nuestra alma medite en ellos? Pues ganas de comer, y vas a empezar a pensar que qué rico un trozo de carne, que qué rico una pizza, que qué rico un pescado. Entonces empiezas a pensar de esa manera. Pero también ocurre
que el alma tiene, por sus pensamientos, tiene influencia directa sobre el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú estás pasando por una ansiedad, por una depresión, o por emociones, y no te permites vivir las emociones y las reprimes, entonces cuando la boca no habla, cuando no dejamos expresar nuestra alma, lo que está sintiendo lo va a hacer a través del cuerpo. Entonces de ahí es donde vienen las alergias, donde vienen las enfermedades dermatológicas, de ahí donde vienen después las enfermedades psicosomáticas, de ahí van a venir los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, que son ataques de ansiedad fuera de borda, las depresiones, las chichas, las amargazones. Todas estas cosas las empezamos a experimentar porque nuestra alma está tratando de liberar todo el estrés que tiene a través del cuerpo. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a tener buenas prácticas saludables para nuestro cuerpo. ¿Y por dónde tenemos que comenzar? Número uno, empezar por comer sano. Hay cristianos que no comen sano. Ahorita, miren, vea qué interesante. Ahorita los restaurantes de comidas rápidas son los que están haciendo la gran fiesta mientras dure esta pandemia. Ustedes ven en la calle que por allá van los de Uber Eats, que allá van trayendo comida, los de Globo, o todos la gente que trabaja en servicios express están haciendo fiesta. ¿Por qué? Porque entonces, claro, pasas todo el día metido en la casa, entonces empezás a pensar, uy, qué rico un pollo asado, uy, qué rico una pizza, uy, qué rico un chino, uy, qué rico un chop suey. No, qué rico los dos, tráigame los dos mejor de una vez. Y empezamos a hacer estas cosas y empezamos a subir de peso de manera increíble, pero debemos empezar a comer sano. ¿Y qué es comer sano? Comer sano es comer equilibrado, es decir, que no es que una de las pésimas prácticas que nosotros tenemos los ticos es de estar comiendo carbohidratos, muy poca ensalada, muy poca proteína. Realmente necesitamos tener, ¿verdad?, por lo menos 50% de ensalada en nuestro plato, 25% de proteína a través de una carne, un pescado, un pollo, y 25% de carbohidratos. Entonces necesitamos empezar a comer sano, necesitamos empezar a beber bastante agua. Y yo quiero decir estas son cosas que a veces suenan incómodas, pero debemos entender que no es un buen testimonio ser cristiano y no cuidarnos con lo que nosotros comemos. Miren, yo he visto personas que a las 8, 9 de la mañana ya están tomando Coca-Cola, por el amor de Dios. Imagínense ustedes, esto no puede ser posible. No es un buen testimonio que los cristianos no ejerzan dominio propio sobre su cuerpo. No es un buen testimonio tener un peso más del correcto, sobrepeso, obesidad 1, 2. Hay cristianos que hasta obesidad número 3 y ocupan cargos de liderazgo en la congregación, en las iglesias. Esto no está bien. Nosotros tenemos que ser ejemplo en lo físico. Yo no me explico realmente cómo es posible que los pastores en su gran mayoría no son celosos de esto. Hay pastores que tienen una obesidad impresionante y lo primero que hay que preguntarnos es ¿cómo podemos esperar que cuiden de la iglesia de Dios si primero no cuidan sus propios cuerpos? Entonces es muy importante, hermanos, que empecemos a comer sano, que empecemos a hacer ejercicio. Nosotros estamos con un proyecto todos los sábados en Teología Paulina a las 10 de la mañana. Estamos con un coach profesional teniendo clases de ejercicios funcionales para que podamos liberar estrés. Es muy importante que estemos haciendo ejercicio. Hacer ejercicio nos va a ayudar a dormir bien. Inclusive tenemos que entender que el ejercicio tenemos que saber en qué momento hacerlo. No hagan ejercicio unas 2 horas antes de dormir, porque lo que van a disparar es el metabolismo y no van a permitirse dormir bien. Parece todo lo contrario. Cualquiera diría que hacer mucho ejercicio antes de dormir para quedar exhausto y luego ir a la cama. No funciona así. Realmente el ejercicio hay que hacerlo en la mañana, en la tarde, o por lo menos 4 horas antes de dormir, pero nunca después, poco antes de 2 horas antes de dormir. Entonces necesitamos empezar a hacer ejercicio para liberar estrés, para liberar ansiedad,
es indispensable que todos los días podamos hacer ejercicio. Hoy en día hay montones de herramientas para poder hacerlo, como les digo, la de Teología Paulina todos los sábados a las 10, pero si no puedes en YouTube buscar sesiones, rutinas de ejercicios funcionales para que todos los días hagas ejercicio. Esto es indispensable en este tiempo de cuarentena. Lo otro importante que quiero comentar en tercer lugar es que necesitamos tener higiene del sueño. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros vamos a dormir tenemos que garantizarnos tener un buen ambiente para dormir. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos un ambiente de oscuridad. Yo no dejo una lamparita prendida, no dejo el televisor prendido, porque también ocupo silencio, por eso no dejo el ventilador prendido. No, ocupamos en acostumbrar al cuerpo a que tiene que estar en un ambiente de completa quietud, en completa oscuridad, en completo silencio para poder conciliar el sueño. Luego, necesitamos también programar la mente para dormir bien. Necesitamos acostumbrarnos que cuando vamos a la cama no es para leer, no es para seguir con el celular en la mano, no es para ver películas, no es para eso la cama es para ir a dormir. Eso tenemos que programar a nuestro cerebro para hacer esto. Ustedes, si aplican esto, van a empezar a ver que van a empezar a vencer el insomnio. Luego, obviamente, ya mencioné que no debemos comer 2 horas antes de ir a dormir, porque activamos la digestión, empieza el metabolismo del cuerpo y no nos va a permitir dormir. Y sobre todo, mucho menos comer azúcar, porque va a disparar nuestro metabolismo. Entonces, es indispensable que también, como otro punto, es que si una persona está teniendo problemas de insomnio en esta cuarentena, elimine por completo las gaseosas, elimine por completo el café para que pueda dormir bien. También es interesante que hablando un día con una persona decía que le costaba dormir y que empezaba a hablar consigo mismo y a hablarse a sí mismo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa sobre todo para las personas que están muy solas en el confinamiento. ¿Y por qué les pasa esto? Porque nosotros tenemos una necesidad de todos los días hablar con alguien. No somos creados, diseñados para vivir solos. Es por eso que cuando Dios creó a Adán sin Eva y el hombre estaba solo, Dios dijo en el hebreo, lo tov, no es bueno que el ser humano esté solo. Así que si una persona vive solo, necesita llamar por teléfono, por lo menos a alguien, a algunas personas, tratar de conversar un rato para poder cumplir con esa necesidad social que tenemos y no llegar a la cama, ¿verdad?, a pensar de todo y a preguntarnos y a autocontestarnos y a autodiscutir con nosotros mismos. No, nada de eso. Luego necesitamos ejercitar la mente a través del día, escribiendo, armando rompecabezas, armando un Lego, resolviendo un crucigrama. Necesitamos poner la mente a trabajar para que la mente, cuando ya vayamos a dormir, esté agotada y se rinda para poder dormir. Y también, en última instancia, si una persona siente que no puede y que quiere empezar a pensar y que hay que tirar con esto y que hay problema con el otro, nosotros podemos ordenarle al alma, a nuestra mente, a nosotros mismos y decirle, como David lo hacía, alma mía, mira que te mando que duermas y estés tranquila y reposes en el Señor. Estas son las cosas físicas, consejos físicos que les estoy dando, queridos santos de Dios, para poder salir de esta cuarentena. Pero lo que sí quiero decirles de plano es que si ustedes no están dispuestos a vivir, cambiar el estilo de vida en estas cosas físicas, mucho menos van a ser las almáticas, que son las que estoy a punto de enseñar. Quiero decirles que el primer punto almático que necesitamos para poder salir de esta cuarentena que está aún disparando para arriba los casos de depresión, ansiedad, los casos de depresión y ansiedad, es, como lo venía mencionando anteriormente, la importancia de hablar. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones y yo siento que la cuarentena me está deprimiendo, me está poniendo ansioso, me está provocando terrores nocturnos, si a lo mejor el convivio con los familiares empieza a ser
empezamos a tener dificultad con nuestros familiares, tal vez porque vivimos en una casa muy pequeña, hay poco espacio, muchas personas, empiezan las discusiones, necesitamos hablar, necesitamos contárselo a alguien, necesitamos descargar nuestros problemas económicos en el matrimonio, con los hijos. ¿Por qué? Porque es muy interesante que en el caso de los hombres, no sé si ustedes sabían, pero nosotros los hombres vivimos menos que las mujeres. ¿Por qué razón? Porque nosotros los hombres tenemos la costumbre de, cuando tenemos un problema, encerrarnos en el cuarto, encuevarnos en el baño o en la oficina o donde sea y no hablar. En cambio, las mujeres tienden a hacer lo mismo, ¿verdad? Tienden a buscar apartarse, pero ellas llaman a la mejor amiga, llaman a la hermana, llaman a la mamá, llaman a la prima, llaman a la compañera del trabajo, lloran, se desahogan, cuentan la situación y eso a ella les permite liberarse, pero nosotros los hombres no tenemos esa costumbre. Entonces es muy importante que nosotros hablemos con alguien, ojalá más sabio que nosotros y mucho más maduro que nosotros en la fe, para pedir consejo y podamos abrir nuestro corazón por completo. Esto Dios lo muestra en su palabra. En el libro de Génesis, capítulo número 6, versículo 6, es muy interesante que la Biblia dice lo siguiente: cuando el ser humano pecó en el tiempo de Noé, dice la Biblia, y sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra. Hay otras traducciones que dicen, y le dolió a Dios haber creado al ser humano en la tierra. Y se resintió y dijo Elohim, borraré de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves, pues me indigna haberlos creado. Vean qué interesante esto. Aquí la Biblia nos está enseñando que Dios expresó que Él se entristeció, que Él se resintió y que se indignó por haber creado al ser humano al ver la generación de Noé entregada completamente al pecado y solo el deseo de su corazón era pecar. Dios expresó frente a todos los ángeles, frente a los serafines, frente al cielo, en cielo entero, lo que él estaba sintiendo. Él dijo, me resiente, me entristezco, me duele haber creado al ser humano. Dios no se lo guardó y tenemos nosotros que ser iguales. Entonces es muy importante que, como un consejo almático, nosotros nos permitamos vivir las emociones, vivir la emoción, llorar, hablar, vivir el enojo, permitirnos enojarnos por un momento, vivir la decepción por un momento, dejar sentir el sentimiento, valga la redundancia, y hablar también. Entonces esto es muy importante desde el punto de vista almático. Y el tercer consejo que quiero darles, que es de carácter espiritual y que influye directamente con el espíritu, pero que es espiritual, pero que va a repercutir directamente con el alma, se encuentra en Efesios capítulo 4 versículo 23. Este es uno de los pasajes que más me costó a mí en el tiempo que tengo, los 17 años que tengo de estudiar la palabra de Dios, entender. Sin embargo, esto es muy importante. Nosotros los cristianos, no importa que no todo lo entendamos, porque nunca va a llegar un momento en que un cristiano vaya a decir, yo me sé todo el conocimiento de Dios desde el principio de Génesis hasta el Jesús ven de Apocalipsis. No. Nunca vamos a llegar a ese estado en este mundo, en esta vida. Entonces es importante que lo que no lo entendamos, sigamos estudiando y con el paso de los años lo entenderemos. Pero esto solo lo va a lograr el que persevere. Efesios 4, versículo 23 dice, a renovarse en el espíritu de la mente. Eso es lo único que dice el pasaje. ¿Qué quiere decir esto de a renovarse en el espíritu de la mente? Bueno, vean qué profundo esto que nos está enseñando la Biblia. Aquí hay tres palabras importantes: renovarse, mente y espíritu. ¿Qué es lo que nos está enseñando la Biblia? Lo que nos está queriendo decir es que la mente se renueva cuando nosotros vivimos en el espíritu. Es decir, cuando
Esto fue lo que vino a hacer Jesús con el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, volvemos a ser fundidos, amalgamados, unidos a la persona del Espíritu Santo. Y nuevamente ahora, a través de nuestro espíritu, estamos otra vez unidos al Espíritu Santo. Entonces, esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo, es la que empieza a sanar, a renovar nuestra mente. Entonces, si hay un momento especial para pensar en estupideces, perdónenme la palabra, es precisamente cuando no tenemos nada que hacer o cuando tenemos mucho tiempo de ocio o cuando estamos muy encerrados en un lugar. Ahí es donde vienen los pensamientos de inmoralidad sexual, es donde vienen los pensamientos de que yo no puedo, de que yo soy feo, de que me voy a enfermar, de que me va a dar cáncer, de que soy un fracasado, yo no puedo lograr nada, soy inútil. Ahí es donde vienen todos esos pensamientos. Pero cuando nosotros empezamos a vivir en el Espíritu, leemos todos los días la Biblia, nos arrodillamos y oramos todos los días, adoramos a Dios, nos discipulamos, esa comunión con el Espíritu Santo es la que va a empezar a quitar todos esos pensamientos sucios y torcidos de nuestra alma y va a empezar a renovar nuestro pensamiento. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos ayudarnos para sobrellevar esta pandemia, esta cuarentena que estamos viviendo cada uno en nuestra nación. Dios nos permita que pronto podamos salir de esto realmente que ha sido bastante difícil, pero quiero terminar con estas palabras, hermanos. Quiero motivarlos a que realmente pongan en práctica estos consejos. Primero físicos, luego cuando hagan los físicos vas a tener voluntad para hacer los almáticos y luego los espirituales. Así que esperamos que este consejo te haya sido de mucha bendición. Que el Señor te bendiga.